Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Es un placer tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla y listos para sumergirnos en un mundo lleno de romance, drama y por supuesto galanes turcos. Hoy tengo preparado un vídeo que estoy segura de que les va a encantar, porque vamos a hablar de uno de los actores más queridos y admirados de Turquía, Can Yaman. Sí, el mismísimo Can Yaman, el hombre que ha robado corazones en todo el mundo con su encanto, su talento y por supuesto, su increíble físico. Pero no solo vamos a hablar de su éxito actual, de sus proyectos más recientes, sino que vamos a hacer un viaje en el tiempo, a revivir momentos inolvidables de su carrera, y a desentrañar algunos secretos que quizás no conozcan. ¿Están listos para un viaje lleno de emociones? Porque yo sí. Y antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y por supuesto, dejar su pulgar arriba si les gusta el contenido. Su apoyo significa mucho para mí. Entonces, ¿qué nos trae este vídeo sobre Can Yaman? Pues bien, vamos a explorar la vida profesional y, en cierta medida, la personal de este actor que ha conquistado a millones. Nos centraremos en sus roles más icónicos, aquellos que lo catapultaron a la fama, pero también vamos a hablar de sus proyectos actuales y futuros. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar a Demet Özdemir, su coprotagonista en una de las series más exitosas de su carrera, Erkenci Kuş, y todo el revuelo que generaron. Prepárense para un viaje lleno de recuerdos, anécdotas y, por qué no, un poco de nostalgia. Asterisco asterisco los primeros pasos de un soñador, la formación y el despertar de la pasión asterisco asterisco. Can Yaman, nacido el 8 de noviembre de 1989 en Estambul, Turquía, es mucho más que una cara bonita y un físico envidiable. Para entender completamente la magnitud de su éxito y la resonancia que tiene en el público, es crucial conocer sus inicios y el camino que recorrió para llegar a la cima. Desde muy joven, Can mostró una inclinación natural hacia el mundo del espectáculo. Aunque no existen registros de que participara activamente en producciones teatrales o escolares durante su infancia, su carisma y su facilidad para conectar con los demás eran evidentes. Sin embargo, como suele ocurrir, la vida tenía preparada una ruta diferente para él al principio. En su adolescencia, Can se enfocó en sus estudios, demostrando ser un alumno aplicado y con buenas notas. Su familia, consciente de la importancia de la educación, lo impulsó a elegir una carrera profesional que le brindara estabilidad y seguridad. Así, siguiendo los consejos de sus seres queridos, Can ingresó a la Universidad Yeditepe, una prestigiosa institución en Estambul, para estudiar Derecho. Durante sus años universitarios, Can se dedicó a sus estudios con la misma disciplina y determinación que lo caracterizarían más tarde en su carrera como actor. Se graduó con honores y, como muchos jóvenes que sueñan con un futuro prometedor, comenzó a ejercer la abogacía. Trabajó en un estudio jurídico por un tiempo, pero pronto se dio cuenta de que el mundo de los códigos y las leyes no llenaba su corazón. A pesar de tener un futuro profesional asegurado en un campo respetado, Can sentía un vacío. Algo le faltaba. Y ese algo, como descubriría más adelante, era la actuación. La pasión por el arte dramático, que quizás había estado latente en él desde niño, comenzó a resurgir con fuerza. Se sentía atraído por la posibilidad de interpretar diferentes personajes, de meterse en la piel de otros y de transmitir emociones al público. Fue entonces cuando Can tomó la decisión que cambiaría el rumbo de su vida, dejar la abogacía para dedicarse a la actuación. Una decisión valiente y audaz, que requirió de mucha determinación y confianza en sí mismo. Abandonar una carrera profesional consolidada por la incertidumbre del mundo del espectáculo no fue fácil, pero Can estaba dispuesto a asumir el riesgo con tal de perseguir sus sueños. Para prepararse para su nueva aventura, Can comenzó a tomar clases de actuación y a participar en talleres de teatro. Se sumergió en el estudio de la técnica actoral, aprendiendo a dominar su voz, su cuerpo y sus emociones. Trabajó arduamente para perfeccionar sus habilidades y para construir una base sólida para su carrera. Asterisco asterisco el debut en la pantalla, primeras luces y sombras asterisco asterisco. El primer contacto de Can Yaman con el mundo de la televisión turca se produjo en 2014. Fue entonces cuando debutó en la serie Gönül İleri. Aunque su papel no fue protagónico, esta experiencia le brindó la oportunidad de familiarizarse con el ritmo de trabajo de un rodaje, de aprender de sus compañeros y de empezar a construir su camino. Gönül İleri fue un buen comienzo, pero no fue el proyecto que lo catapultaría a la fama. Sin embargo, le sirvió a Can para ganar experiencia,
para conocer el funcionamiento de la industria y para forjar relaciones con otros profesionales. Fue un periodo de aprendizaje y de crecimiento, en el que el actor comenzó a pulir sus habilidades y a definir su estilo interpretativo. Durante los años siguientes, Khan continuó trabajando en diferentes proyectos, buscando oportunidades que le permitieran mostrar su talento y ganar reconocimiento. Participó en otras series y películas, pero sin lograr el impacto que esperaba. A pesar de los desafíos y de las posibles frustraciones, Khan nunca se rindió. Seguía trabajando duro, perfeccionando su técnica y buscando el papel que lo catapultaría al estrellato. *** El ascenso meteórico, Dolunay y la conquista del público ***. El año 2017 marcó un punto de inflexión en la carrera de Khan Yaman. Fue entonces cuando protagonizó la serie Dolunay, junto a la talentosa actriz Ozge Gurel. Esta producción significó un antes y un después en su trayectoria profesional. Dolunay contaba la historia de Ferit Aslan, un exitoso hombre de negocios con una personalidad fría y distante, que contrata a Nazl, una joven soñadora y aspirante a chef, como cocinera personal. La relación entre Ferit y Nazl, al principio tensa y conflictiva, evoluciona gradualmente hacia el amor. La química entre Khan Yaman y Ozge Gurel fue innegable. Ambos actores lograron transmitir a la perfección las emociones de sus personajes, desde la antipatía inicial hasta la pasión desenfrenada. La serie se convirtió en un éxito rotundo en Turquía y en varios países de Europa y Latinoamérica. Dolunay fue un verdadero fenómeno. La historia de amor, los paisajes, la música y, por supuesto, la interpretación de Khan Yaman y Ozge Gurel conquistaron a millones de espectadores. Khan, con su interpretación de Ferit Aslan, logró demostrar su versatilidad como actor y su capacidad para interpretar personajes complejos y con diferentes matices. Fue en Dolunay donde muchos de nosotros empezamos a caer rendidos ante los encantos de Khan Yaman. Su físico, su carisma, su mirada penetrante y su capacidad para transmitir emociones a través de la pantalla lo convirtieron en un ídolo. La serie le abrió las puertas a una nueva etapa en su carrera, en la que su popularidad y su reconocimiento crecieron exponencialmente. *** El fenómeno global, Erkenci Kuş y el despegue internacional ***. Si Dolunay fue un éxito, Erkenci Kuş fue un fenómeno global. Estrenada en 2018, esta serie protagonizada por Khan Yaman y Demet Özdemir se convirtió en un auténtico hito en la historia de la televisión turca y en la carrera de ambos actores. Erkenci Kuş cuenta la historia de Sanem, una joven que sueña con ser escritora y que, por circunstancias de la vida, comienza a trabajar en la agencia de publicidad de su hermana. Allí conoce a Kandibit, un fotógrafo publicitario con una personalidad arrolladora, interpretado por Khan Yaman. La atracción entre Sanem y Khan es inmediata, y a lo largo de la serie, ambos vivirán una apasionada historia de amor, llena de enredos, malentendidos y momentos inolvidables. La química entre Khan Yaman y Demet Özdemir fue explosiva. La pareja logró transmitir a la perfección la conexión que existía entre sus personajes, creando escenas románticas que conquistaron los corazones de millones de espectadores. Las miradas cómplices, los besos apasionados, las discusiones y las reconciliaciones, todo contribuyó a crear una atmósfera de ensueño que cautivó al público. Erkenci Kuş fue un éxito rotundo en Turquía y en numerosos países de todo el mundo. La serie se vendió a más de 60 países y se convirtió en un fenómeno en las redes sociales. Los fans de todo el mundo seguían la serie con fervor, comentando cada episodio, analizando cada detalle y creando comunidades online para compartir su pasión. La serie le otorgó a Khan Yaman numerosos premios y reconocimientos, consolidando su posición como uno de los actores más populares y queridos de Turquía. Su interpretación de Kandibit fue elogiada por la crítica y por el público, que valoró su carisma, su sentido del humor y su capacidad para interpretar un personaje complejo y con diferentes matices. Erkenci Kuş no solo lanzó a Khan Yaman a la fama internacional, sino que también le abrió las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Su popularidad creció exponencialmente y se convirtió en un ícono para millones de personas en todo el mundo. *** La intensa química y los rumores, la relación con Demet Özdemir ***. La intensa química que existía entre Khan Yaman y Demet Özdemir en la pantalla pronto se convirtió en tema de conversación fuera de ella. Los fans comenzaron a especular sobre una posible relación amorosa entre los dos actores. Las redes sociales se inundaron de mensajes, fotos y vídeos que analizaban cada mirada, cada gesto, cada interacción entre ellos.
La prensa turca y los medios de comunicación internacionales también se hicieron eco de estas especulaciones, alimentando la curiosidad del público. Se publicaron noticias y reportajes que analizaban la relación entre los dos actores, creando expectativas y generando controversia. Si bien ambos actores siempre mantuvieron una postura profesional, negando cualquier relación romántica, la intensidad de la serie y la conexión que transmitían hicieron que los rumores persistieran durante mucho tiempo. Los fans soñaban con que la pareja fuera real, y cada foto, cada entrevista, cada encuentro público era analizado con lupa. Es importante destacar que a pesar de los rumores, Can Yaman y Demet Özdemir siempre mantuvieron una relación de respeto y admiración. Ambos eran conscientes del impacto que tenía la serie en el público y de la importancia de mantener una imagen profesional. Con el tiempo los rumores se fueron disipando, y cada uno de los actores continuó su camino profesional. Actualmente la relación entre Can y Demet es de respeto y admiración. Aunque ya no son pareja en la vida real, ambos han seguido adelante con sus carreras y han demostrado ser grandes profesionales. Es innegable que Erkenci marcó un antes y un después en sus vidas, y que la química que compartieron en la pantalla es algo que el público siempre recordará con cariño. La serie los unió para siempre en la memoria colectiva, y su trabajo conjunto es un legado que perdura. ***, la versatilidad y la internacionalización, nuevos proyectos y desafíos ***. Después del éxito arrollador de Erkenci, Can Yaman no se detuvo. Siguió trabajando en diferentes proyectos, demostrando su versatilidad y su talento como actor. En 2020 protagonizó Bay Jane, junto a Özge Gürel, con quien ya había trabajado en Dolunay. Aunque la serie no tuvo el mismo éxito que Erkenci, permitió a Can seguir creciendo profesionalmente y consolidar su posición en la industria. Sin embargo, Can Yaman no se conformó con el éxito en Turquía. Su ambición y su deseo de expandir sus horizontes lo llevaron a explorar el mercado internacional. En 2020 anunció su participación en la serie italiana Sandokan, donde interpretaría el papel principal. Este proyecto marcó un hito en su carrera, ya que lo catapultó a la fama en Italia y le abrió las puertas a nuevos proyectos en Europa. Sandokan representó un gran desafío para Can. El actor tuvo que aprender italiano y someterse a un intenso entrenamiento físico para interpretar al icónico personaje. El proyecto fue muy ambicioso y contó con un gran presupuesto, lo que demuestra la confianza que la industria internacional tiene en el talento de Can Yaman. Además de su talento actoral, Can Yaman es conocido por su físico atlético y su dedicación al deporte y al cuidado de su cuerpo. Ha sido imagen de diversas marcas y ha participado en campañas publicitarias que han reforzado su imagen de galán. Su compromiso con el trabajo y su profesionalismo lo han convertido en un modelo a seguir para muchos jóvenes. La incursión de Can Yaman en el mercado internacional ha sido un éxito. Su popularidad en Italia y en otros países europeos ha crecido de manera exponencial. El actor ha participado en programas de televisión, ha concedido entrevistas a importantes medios de comunicación y ha ganado el cariño del público internacional. ***, el compromiso social, un actor con conciencia ***. Además de su éxito profesional, Can Yaman se ha destacado por su compromiso social. El actor ha demostrado ser una persona sensible y comprometida con la sociedad, apoyando diferentes causas y utilizando su fama para generar conciencia sobre temas importantes. Can ha participado en campañas benéficas, ha colaborado con organizaciones que luchan contra la pobreza y la desigualdad, y ha utilizado sus redes sociales para promover valores como la solidaridad, la empatía y el respeto. Su compromiso social es algo que admiramos mucho de él. El actor ha demostrado que es posible combinar el éxito profesional con la responsabilidad social. Su ejemplo sirve de inspiración para muchos jóvenes, que ven en él un modelo a seguir. ***, los proyectos recientes y las expectativas futuras ***. En la actualidad Can Yaman sigue trabajando en diferentes proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Su agenda está llena de trabajo y siempre está en movimiento, buscando nuevos retos que lo impulsen a crecer como actor. Los fans de Can están constantemente pendientes de sus nuevas producciones y de cada paso que da en su carrera. La anticipación por sus futuros proyectos es enorme, y estamos seguros de que nos seguirá sorprendiendo con su talento. Uno de los proyectos más esperados es la serie El Turco, una producción internacional que promete ser un gran éxito. Can Yaman protagoniza esta serie interpretando a un personaje histórico y mostrando su versatilidad como actor.
Además de el turco, Can está trabajando en otros proyectos, tanto en Turquía como en Italia. El actor está constantemente en busca de nuevos desafíos, y su ambición y su dedicación lo llevarán a conquistar nuevos éxitos en el futuro. *** El legado de un ícono ***. Can Yaman ha logrado construir una carrera sólida y exitosa basada en su talento, su carisma y su dedicación al trabajo. Ha conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo, convirtiéndose en un ícono de la televisión turca y un referente para muchos jóvenes. Su trayectoria profesional es un ejemplo de perseverancia y de trabajo duro. Can Yaman ha demostrado que con esfuerzo y determinación, es posible alcanzar los sueños y superar los desafíos. Su legado perdurará en la memoria del público, que siempre recordará sus icónicos personajes, sus emocionantes interpretaciones y su innegable carisma. Conclusión. Un actor que sigue conquistando ***. Y así llegamos al final de este viaje por la vida y la carrera de Can Yaman. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al hablar de este talentoso actor. Hemos revivido momentos inolvidables, recordado series que nos enamoraron, y explorado un poco más sobre su personalidad y su trayectoria. Hemos visto cómo Can Yaman, desde sus inicios en la abogacía, encontró su verdadera pasión en la actuación. Su dedicación, su esfuerzo y su talento lo llevaron a la cima, conquistando al público con sus personajes y su carisma. Su éxito en Dolunay y el fenómeno global de Erken Cikus lo catapultaron a la fama internacional. Hemos hablado de su relación con Demet Özdemir, de los rumores que surgieron y de la importancia de mantener una postura profesional. También hemos explorado sus proyectos más recientes y su compromiso social. Can Yaman es mucho más que un galán de telenovelas. Es un actor versátil con talento y ambición, que ha logrado conquistar al público con su trabajo y su personalidad. Su futuro profesional es prometedor, y estamos seguros de que seguirá cosechando éxitos en el mundo del espectáculo. Como siempre, quiero agradecerles por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por la vida de Can Yaman y que hayan aprendido algo nuevo. Si fue así, no olviden dejar un me gusta y compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Y por último, me encantaría saber sus opiniones. ¿Cuál es su serie favorita de Can Yaman? ¿Qué es lo que más admiran de él? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.